Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a este espacio donde vamos a dar inicio a la cuarta unidad temática de estudio referida a lo que es la derivada. Entonces, vayamos eh, viendo en primer lugar cómo se define la derivada de una función real de variable real. Entonces, nuestra primera sección va a trabajar en la definición. Entonces, voy a decir acá, definición de la derivada. Ya, entonces, al igual que el límite, la derivada también es un operador que se aplica a las funciones de estudio. Entonces, la vamos a definir de la siguiente manera, ¿no? La derivada de una función f, ¿no? De una función f respecto de x, respecto de la variable de estudio x, se define y se denota como, se define y se denota y se denota como dos puntos aparte, y vamos a copiar la definición en ese sentido, ¿no? Ya entonces es una de las definiciones que más se utiliza, según los autores. Se está denotando a la derivada con este apóstrofe sencillo, ¿no? Que se lee f' de x, ¿no? Que caracteriza al operador derivada, ¿no? Estaríamos hablando la derivada de la función f en el punto x, ¿no? Esa no es nada más que un límite, ¿ya? Un límite cuando h tiende a cero de la siguiente fracción, ¿no? En el numerador se encuentra f en el punto x más h menos f de x, todo ello dividida entre h. Entonces tendríamos ahí esa correcta definición de la derivada en función del límite, ¿no? Ya entonces, para que vayamos viendo cómo trabaja esta definición, vamos a ver algunos aspectos básicos, ¿ya? Sin antes resaltar de que esta se lee como f' de x, ¿no? Voy a colocar acá, se lee f' de x, f' de x. Es la lectura, ¿no? De izquierda a derecha, ¿no? En realidad es la derivada de esta función f respecto de x, ¿no? Sería la correcta lectura, ¿no? Entonces podemos borrar ese aspecto y decir, ¿no? Que esta notación nada más describe, voy a colocar la derivada de la función f
f en el punto x. Vamos a completar bien. De la derivada de la función f respecto de x, ¿no? En el punto x también. Ya, entonces es la correcta lectura de este cuadro, ¿no? Que se está lanzando como definición. Entonces hay que ver esa definición respecto de las variables de estudio, ¿no? A ver, vayamos viendo algunos ejemplos dentro de este contexto. A ver, acá practiquemos, ¿no? Entonces yo quisiera, por ejemplo, a ver, en un primer caso, ahora ahí vamos a colocar un ejemplito básico. Ya quisiera averiguar la derivada de una determinada función. Entonces lo vamos a llamar como ejercicio 1. Vamos a decir, calcular la derivada respecto de x de la función una función bien sencilla por ahora. Voy a colocar f de x igual, a ver, podemos tratar de ver esta función. 3 veces x más 7. Entonces, digamos acá la solución. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente, ¿ya? Voy a colocar acá f' de x, ¿no? La derivada de f respecto de x en el punto x, esa es la traducción. Esto es igual al límite. Límite cuando h tiende a 0. Vamos a ver si hay una línea acá para clarificar el cociente. Ahí. De f de x más h menos f de x, todo eso dividida entre h, ¿no? Entonces vayamos viendo, ¿no? Cómo realmente es el límite. Límite cuando h tiende a 0. Tendríamos acá la línea de división y calculamos en primer lugar lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesito es, en primer lugar, toda esta parte, ¿no? F en el punto x más h. Entonces la vamos a resaltar. Acá está F en el punto x. Entonces ahora en el punto x más h, donde veo x, coloco x más h. Entonces será pues 3 veces x más h más 7. Ese es f de x más h. Menos, dice, ¿no? Menos f de x. Vean, f de x es la misma función de estudio. Pero hay que tener cuidado porque este menos afecta a todo ese resultado. Entonces voy a colocar acá paréntesis, ¿no? Y lo que tendríamos que anotar
es esa referencia, ¿no? La función f vale 3 veces x más 7. Todo ello va a estar dividida entre h. Sigamos por acá. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces acá, si ustedes ven, ¿no? Hubiésemos ya evaluado el valor de tendencia. Por ejemplo, acá tendríamos x más 0. Eso sería x. 3x nada más sería ahí. Menos este 3x ya sería 0. El 7 con ese menos 7 también va a dar 0. Entonces estaríamos hablando de una indeterminación. Acá la vamos a anotar, color verde. De 0 dividido entre 0. Esa es la indeterminación, ¿no?, de este estudio. Entonces voy a distribuir para ver qué realmente se puede anular. A ver, vayamos viendo. Acá tendríamos 3x más 3 veces h. 3 veces h más 7. Ese sería el desarrollo de esta de color verde. Luego tendríamos para la de color rojo el signo menos 3x menos 7, ¿no? Eh, Colocamos la línea de división dividida, pues, ahí, dividida entre h. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Por ejemplo, este 3x se va a anular con este otro 3x. ¿Ya? Luego tendríamos que este valor de 7 se va a cancelar con este menos 7. Y solamente te va a quedar el siguiente límite, a ver, de la siguiente función. Límite cuando h tiende a 0. En el numerador solamente te queda 3h sobre h. Entonces ahí si tú ves, este h se nos va a ir con este otro de acá. Podemos tratar de colocar algo así, se nos cancela. Y solamente tendríamos el límite de una constante, porque h no es 0, por eso está cancelando en el límite, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 del valor 3, ¿no? Entonces, este límite de este valor constante será pues la misma constante, será 3. Entonces ya podemos concluir que por lo tanto, ¿no?, eh, f' de x o la derivada de f en el punto x había sido igual al valor 3, ¿no? Entonces la derivada de esta función es 3, según la definición que se nos brinda, ¿no? Continuemos con un segundo ejemplo, que vamos a decir que determinemos la derivada. Obviamente esta es utilizando la función. Vamos a calcular la derivada de la función
Obviamente estamos calculando la derivada de las funciones utilizando la definición que se nos está dando, ¿no? La derivada de la función f de x igual, a ver, una función sencilla, x al cuadrado, por ahora. Entonces, indiquemos acá la solución, ¿no? Entonces tendríamos lo que ya conocemos, ¿no? F' de x es igual. A ver, acá estaríamos, según la definición, es el límite. Cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x dividida entre h. Este es igual. Sustituimos los datos en el límite. Límite cuando h tiende a 0. F en el punto x más h, según esta función, va a ser, podemos resaltarla, ¿no? Va a ser x más h, todo eso al cuadrado, menos f de x, pero f de x es la función de estudio, que la voy a resaltar con rojo. Ahí, todo ello dividida entre h. ¿Ya? Entonces acá si evaluamos el límite, nos vamos a encontrar con una indeterminación nuevamente de 0 sobre 0, ¿no? En el numerador 0, en el denominador con más exactitud 0. Ahí está la manzanita de la discordia, entonces vayamos viendo cómo puedo resolver el límite. Límite cuando h tiende a 0. Entonces hay algunos que desarrollan, ¿no? Esta expresión de color verde y lo van restando, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es aplicar la famosa factorización de la diferencia de cuadrados perfectos. Entonces se podría factorizar algo así. X más h más x sería un primer factor. Y el otro factor sería x más h menos x. Ahí todo ello va a estar dividida entre h. Entonces, coloquemos con mucho cuidado la línea de la división, ¿no? Ya, estamos ahí. Ahora, si ustedes ven en ese desarrollo, se nos va, ¿no? Algunos términos semejantes. Esta, por ejemplo, con esta de acá. Entonces, lo que nos quedaría sería la siguiente expresión. Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0. Acá si vemos en el primer factor, sería x más x, sería 2 veces x, más h, y a todo ello le multiplica el resultado que acá sobra, ¿no? Sería por h, dividida, sería así, entre h. Ahora sí podemos dividir, ¿no? Este h no es 0, entonces en el límite, entonces ya tendríamos la siguiente expresión. Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Solamente nos va a quedar esta expresión, 2 veces x más h. Ese es igual. Colocamos el valor de tendencia en esta función, va a ser 2x
más 0. Entonces acá va a ser 2x. Entonces ya podríamos concluir, ¿no? Por lo tanto, que f' de x para esta función había sido 2x. ¿No? O sea, el resultado de esto. Ahora sí, uno puede ir aplicando la definición de la derivada a cualquier tipo de función. Hay que tener cuidado, obviamente, de que las funciones sean derivables en ese punto, ¿no? Porque no todas las funciones tienen derivada, por si acaso, ¿no? Acá vamos a colocar un tercer ejemplo, ¿no? Vamos a decir, calcular la derivada de la función. A ver, esta función vamos a utilizar ahora. F de x igual al coseno de x. Quiero saber cuál es la derivada de esta función. Entonces, vayamos analizando con las herramientas que tenemos. Solución. Entonces, voy a copiar mi definición. Acá está. Ya, entonces ahí tenemos nuestra definición de derivada y vamos a aplicar a la función de estudio. En este caso vamos a tener esto es igual al límite cuando h tiende a 0 y vemos, ¿no? F de x más h, ¿no? Al igual que aquí arriba, ¿no? Sería la siguiente expresión. En la función es coseno de x, donde vea x, coloco x más h. Entonces sería coseno de x más h. Menos f de x. Nuestra función f de x en este caso vale coseno de x. Estoy sustituyendo. Dividida. Ahí vamos a ver dividida entre h. Entonces es un límite trigonométrico, ¿no? Si uno va evaluando este límite trigonométrico, se va a encontrar con la indeterminación de 0 sobre 0. ¿No? Entonces eso ya es, se los deja ya para que ustedes la verifiquen, pero da una indeterminación de 0 sobre 0. Entonces lo que hacemos es ya aplicar nuestras herramientas de límites, ¿no? Que reduzcan el cálculo, ¿no? Entonces, acá vamos a decir el coseno de x más h, que sería la suma de dos ángulos. La vimos en algún sentido, entonces va a ser coseno de x por coseno de h menos, por si acaso, seno de x por seno de h, ¿no? Entonces el desarrollo de esa de color verde, ¿no? Al final está menos coseno de x. Lo vamos a colocar así para que se entienda de mejor manera, ¿no? Dividida entre h. Entonces parece que el límite creció, pero se va a reducir conjuntamente con lo que veamos en el siguiente paso, ¿no? Yo voy a factorizar de este par de términos, ¿no? El factor común.
¿Ya? Entonces voy a tener lo siguiente. Límite cuando h tiende a 0. Entonces el factor común ahí es la función coseno de x. ¿Qué te queda? Al factorizar te va a quedar coseno de h menos 1. Menos, esta de acá se queda todavía sola, menos seno de x por el seno de h. Dividida, vamos a decir ahí, dividida. Dividida entre h. Bueno, ahora este límite vamos a clasificarlo de la siguiente manera. Como el límite está estudiando la variable h, entonces todo lo que no es h podemos separarla. Si quieren, acá vamos a hacer un poco más a detalle. Límite cuando h tiende a 0. Voy a dividir primero con respecto al numerador. Sería coseno. A ver, lo vamos a dividir algo así. Coseno de x por, ¿no? Acá está coseno de h menos 1. Dividido, obviamente va a ser entre h, ¿no? Menos, que vamos a tener seno de x por seno de h, también dividida entre h. Estoy haciendo la distributividad con respecto al numerador. ¿Ya? Entonces todo esto es un límite global, por si acaso, ¿no? El límite afecta a toda esta expresión. Ahora el límite se va a distribuir con respecto a esta resta, luego indirectamente vamos a aplicar lo siguiente. Todo lo que no es x, perdón, todo lo que no es h es constante. Entonces acá la función coseno de x saldrá fuera del límite. Luego tendríamos acá, un momentito, tenemos el límite cuando h tiende a 0 de esta función, coseno de h menos 1, todo eso dividido entre h, menos, acá tendríamos la función seno de x afuera del límite, límite cuando h tiende a 0, lo que nos queda acá es seno de h dividido entre h. Entonces estos dos límites son conocidos, ¿no? Esta primera, ¿no? Acá este límite de acá vale 0 y este límite de acá vale 1, ¿no? Entonces el límite va a estar de la siguiente manera. Entonces acá voy a concluir, esto es igual al coseno de x por 0, sería ahí, por 0, menos, a ver, menos el seno de x por este límite vale 1. Entonces acá vamos a tener un resultado final, ¿no? 0 por coseno de x, eso es 0. 1 por menos seno de x va a ser menos seno de x, ¿no?
Entonces acá ya se puede concluir, ¿no? Voy a concluir por este espacio, ¿no? Por lo tanto, f' había sido igual a la función menos seno de x. Esa sería la derivada de la función que estamos tratando en el ejemplo 3, ¿no?